Amados hermanos, feliz día del Señor. Apenas abrimos nuestras Biblias, encontramos que en la primera página, en el puro comienzo, se presenta la Escritura con una afirmación en una frase que resulta por demás llamativa, impresionante. Nos dice, en el principio, Dios. En el principio, Dios, como sujeto creador, diseñador, ordenador, sustentador y rector de la materia cósmica, de la vida y, por supuesto, de la especie humana, hombre y mujer. Encontramos, por lo tanto, que en la Escritura Sagrada, desde el comienzo, se sientan las bases de una antropología bíblica. Y quiero hoy tomar como texto base para nuestra reflexión 3 versículos de este pasaje geniásico. Leo para ustedes en Reina Valera Contemporánea, Génesis 1, versículos 27 y 28, y luego capítulo 2, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Hasta ahí la Escritura. Hasta ahí nuestro texto. Hermanos, nuestra fe evidentemente tiene una cosmovisión en donde tenemos doctrina en la que Dios habla de Dios y en la que Dios habla del hombre. Y siendo esta nuestra fe, tenemos que recordar que la vivimos rodeados de un ambiente, de una sociedad moderna que tiene como filosofía ya en su sangre la ideología materialista de siglos anteriores. Profesa, por lo tanto, la sociedad contemporánea una ideología que no acepta la existencia del Dios que se nos revela en las Sagradas Escrituras y tampoco a un hombre según se nos presenta en las Sagradas Escrituras. Esta filosofía materialista que todos reconocemos y de la que muchos se sienten orgullosos, tiene características poliédricas y una capacidad para múltiples habitaciones. Hermanos, desde hace unos 50 años, en una de estas habitaciones se ha hecho presente y ha venido increciendo su influencia la ideología de género. A esta nos referiremos hoy. Pero para hablar de ella y desde el punto de vista bíblico ver qué dice la Sagrada Escritura, quiero hacer 2 precisiones primero. 1. ¿Qué es ideología? Consultando los diccionarios
que están a nuestro alcance. Se nos define ideología como un conjunto normativo de ciencias colectivas, de ideas que son importantes porque protegen intereses de grupo y que al mismo tiempo este conjunto de ideas, de creencias, determinan conductas. Eso es una ideología. Cabe ahora precisar en detalle que la ideología de género, por lo tanto, y como ella es presentada y como pide ser reconocida, no logra satisfacer el rigor científico. Insisto, la ideología de género carece per se de respaldo en las ciencias naturales, en las ciencias de la conducta, hasta en la lingüística. No lo tiene. Por lo tanto, en nuestras conversaciones, cuando se nos habla de ideología de género y se invoca o se comienza un discurso con aquella frasecita, porque la ciencia lo dice, porque esto lo ha demostrado la ciencia, está fuera de lugar esa introducción. El apóstol Pablo ya hace 2000 años advertía a uno de sus discípulos sobre este fenómeno de la falsamente llamada ciencia. Y en el griego las palabras que utiliza son pseudo, gnosis. Y dice que esta falsamente llamada ciencia, este falso conocimiento de la cultura grecorromana que se hacía imponer, se quería hacer sentir como ciencia real y verdadera, terminaba siendo antitética, antítesis de la fe cristiana, la falsamente llamada ciencia. Hermanos, en oportunidades anteriores creo que he hecho referencia a que nuestra fe no tiene problemas con la ciencia. La ciencia, en cualquiera de sus disciplinas, reconoce y precisa sus campos de acción, los métodos que aplica, cuáles son las ventanas por las que puede ver, hasta dónde logra arrojar luz, tiene sus objetivos, conoce sus limitaciones. Y nosotros, desde nuestra posición de fe, igualmente. Así que no entramos en conflictos, pero con las ideologías se ha advertido en otras oportunidades que frecuentemente, por sus cosmovisiones y sus afirmaciones pseudocientíficas, entramos en confrontación. La segunda precisión que quiero hacer es en relación al vocablo género. Consultados también los diccionarios que hay que revisar, aquellos de terminología técnica también. Se considera, hermano, género una construcción social o mental sobre el sexo. Es decir, aquello que el individuo cree, quiere, presiente, desea orientar, es algo de preferencia mental o que la sociedad le ha acuñado como estereotipos en su cultura, roles que le han sido asignados. Por lo tanto, género pasa a ser algo diferente a sexo, vinculado a, pero no dependiente a. De tal manera que el macho pasa a ser hombre o masculino, la hembra pasa a ser mujer o femenina.
Es decir, hermanos, la ideología de género pone lo mental y lo social por encima de lo biológico. Tiene primacía lo subjetivo sobre lo objetivo. Desconoce la identidad sexual original predeterminada. Desconoce el fenómeno de que existe un diseño binario. No acepta el poder, la autoridad de la genética, de la embriología, de la bioquímica, de la fisiología, de la anatomía, de la neurología, de la psicología, ni de la psiquiatría. Simplemente es ideología y por lo tanto tiene a veces cierta beligerancia en sus concepciones. Voy a citar a Judith Butler, una de las grandes exponentes del pensamiento de la ideología de género, filósofa norteamericana. Hasta que no podamos disolver la identidad sexual, el individuo no se emancipará de la dictadura de la naturaleza. Repito su cita, hasta que no podamos disolver la identidad sexual, el individuo no se emancipará de la dictadura de la naturaleza. Judith Butler, recientemente agasajada de manera especial en la Generalitat de nuestra comunidad catalana. Hermanos, tal forma de pensar, tal planteamiento, lleva en sí un mensaje de liberación y resulta por lo tanto atractivo decirle a cada individuo: tú eres tu propio experimento y tú debes desarrollarte liberándote de la dictadura de la naturaleza, esa misma que en otros ambientes, si es otro el tema, la llaman la madre naturaleza. Ahora pasa a ser la dictadora naturaleza. Vamos a entrar en nuestro texto bíblico, a ver qué luces, al menos de inicio, nos da la sola Escritura. Leo el primero de los versículos. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Amados, Dios creó a toda la humanidad, a todo el género humano, a los Homo sapiens, hombres y mujeres, a todos por igual. Y este término utilizado en el Génesis en hebreo es Adam. Adam significa humanidad, hombres en plural, mujeres y hombres. En el Antiguo Testamento es muy interesante cómo la antropología veterotestamentaria utiliza este vocablo Adam para referirse a toda la humanidad más de 500 veces. Este es el texto bíblico. Ahora, no voy a quedarme en esto porque ya en una oportunidad prediqué y lo podemos conseguir en nuestro blog sobre semejanza, igualdad y diferencia. Es el título que tuvo ese sermón en esa oportunidad. Lo que sí quiero es avanzar y recordar que aquí el texto hebraico le está dando énfasis a la diferencia, hombre y mujer, pero ambos creación de Dios. El término para hombre aquí es zakar, el término para mujer aquí es nekebah. Hermanos,
En la escritura bíblica no existe diferencia entre sexo y género. Se dan en sinonimia, en natural continuidad, están mezclados. El diseño de Dios, ese diseño binario que caracteriza la identidad sexual XX, XY, de manera natural y armónica habrá de expresarse en una identidad de género igualmente natural, propia, la que le es afín, siempre y cuando no hayan interferencias en su desarrollo temprano. De aquí viene nuestra primera afirmación que quiero leer. El diseño binario de la identidad sexual proviene de Dios y, de manera natural, determina la conciencia, la apariencia y el comportamiento de la identidad de género. Así que, hermanos, a manera de alerta, enciendo la luz para afirmar que la ideología de género, esta ideología progre, quiere fabricar una nueva antropología, una redefinición que va justo al centro de lo que le es ontológico al ser humano. Desde el punto de vista bíblico, la humanidad es un diseño divino y está totalmente armonizada su identidad sexual con su comportamiento genérico. Por lo tanto, hermanos, desde la Sagrada Escritura, nuestra ponencia, nuestra confesión de fe es que no existe un tercer sexo. Es que no hay lugar, hermanos, para el arco iris de múltiples colores y múltiples letras. No hay lugar para un sexo fluido o para lo que últimamente se llama y se promociona la anarquía relacional. No hay lugar para preferencias de orientación en donde el sentir prive sobre el ser. No hay lugar para subjetivismos que nieguen el antropomorfismo. No hay lugar para aquello de que, como yo me sienta, eso cambia mi ser. No. Hermano, el problema, evidentemente, no es solo teológico, que ya es bastante. Es que el problema tiene una base biológica, que es también bastante. A veces las percepciones, las autopercepciones, pueden transformarse en perturbaciones que se desvinculan o distorsionan la realidad. Percepciones que llegan a ser y se transforman en perturbaciones. Ejemplos los tenemos. Un joven o una joven puede padecer de anorexia nervosa y no por ello vamos a seguir su errónea autopercepción y respaldarle con una dieta hipocalórica o someterla a una liposucción. Es que un niño puede creerse un superhéroe y no por ello vamos a ponerle una capa o acercarle a un balcón irresponsablemente o hasta pretender enseñarle a volar. Una mujer en edad media de su vida, deseando embarazarse, quedar embarazada, queriendo ser madre,
Puede tener incluso ausencias de sus reglas, tener movimiento neuroendocrino, dar test de embarazos positivos, y si le hacemos una ecografía encontramos un útero vacío y que no hay ningún folículo disfuncional ovárico. Esto se llama pseudociesis. Y no por ello hemos de hacerle un baby shower o someterla a una cesárea. Tiene una autopercepción errónea, está distorsionada la realidad y se ha desvinculado de ella. Necesita terapia. Estos son los llamados embarazos psicológicos. Triste, hermanos, que ante estas posibilidades en la esfera de lo sexual se nos exija a nosotros tolerancia. Y la tolerancia pasa aquí a expresarse en términos de silencio. Se nos pide que no expresemos nuestras convicciones porque podemos incurrir en discursos de odio y se nos puede aplicar censura. No, hermanos, estamos haciendo exposición desde el marco del amor, del deseo de comprensión, de que las cosas marchen bien dentro del diseño divino, el propósito binario de Dios. Eso es todo. ¿Cómo continúa el texto? Dice, al hombre y la mujer que creó, y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Agrega, domínenla, y sobre esto abunda aún más. Hermanos, quiero aquí entrar en la segunda parte de la exposición y decirles que el diseño binario que portamos y que proviene de Dios tiene un propósito. No es un capricho, un sinsentido. Hay razón de ser. En el fondo hay un objetivo y el objetivo es la plena realización del ser humano en su vida en pareja. El objetivo está en la felicidad para el hombre y la mujer. No es algo producto del azar, no es algo orientable de acuerdo a una preferencia que quieran promocionar. Es algo que viene inscrito en nuestro ADN, en el genoma, algo que habrá de tener expresión fenotípica en caracteres sexuales primarios y secundarios. Hermanos, el diseño de Dios tiene un propósito para el hombre. Ese diseño binario tiene propósito, está pleno de sentido y dirección. Y me voy a referir al menos tan solo a dos de ellos, que son muy evidentes, y es que el texto me da la base para exponérselo a ustedes. El primero de estos propósitos es reproductivo. Nuestro texto bíblico dice que Dios bendijo al hombre y a la mujer con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Usa tres verbos distintos en hebreo. Se busca aquí una plétora retórica para hacer un énfasis en la reproducción. Porque, hermanos, el diseño binario de Dios, proveniente de Dios, es el único que garantiza la continuidad, la historicidad, la supervivencia de la especie, la prolongación de la cúspide de la creación. Primer propósito, primera razón: la heterosexualidad
garantiza la reproductividad. Y a esta pareja señorial se refiere el relato geniásico, diciendo que tanto uno como el otro, tanto el hombre como la mujer, habrán de ejercer una función señorial de dominio y administración con sabiduría, con sus diferentes capacidades y con las que iguales tengan también sobre la creación. No voy a ir sobre esto, es lo que la teología laboral ha llamado el propósito creativo, porque Dios ha creado al hombre y a la mujer como seres creadores para que transformen la natura en cultura. Pero esto nos llevaría más tiempo, iríamos por otro camino ya. Primer propósito, reproductivo. Segundo propósito, unitivo. Hermanos, la heterosexualidad garantiza una suma. Porque para que haya de verdad sumatoria, tiene que haber cierta diferencia. Yo quedo solo con mi imagen en el espejo y a otro idéntico a mí quizá no lo querría a mi lado. Se trata de que haya un alter ego que tenga de mí pero que sea diferente a mí, que yo tenga de ella pero que sea diferente a mí, que yo sea diferente a ella. En muchas cosas semejantes, en muchas cosas iguales y en otras diferentes. Ahí habrá suma. Por lo tanto, el Génesis usa la palabra idónea, porque, hermanos, no cualquier compañía suma. La unión del hombre y la mujer suman. Hay complementariedad, una complementariedad que es natural, que es armónica. Recuerdo y cité esta mañana el texto de una canción de un cantautor brasileño, Roberto Carlos. Su canción eminentemente erótica, tratada con aquella finura que le caracteriza y que enaltece la belleza del amor erótico de la que el que Dios nos ha dotado, la titula Cóncavo y Convexo, porque se necesita esa cierta diferencia para que haya un proceso unitivo de dos. Es, por lo tanto, la manera de acabar con la soledad existencial. El relato yadista nos lo ratifica en su género literario tan sencillo cuando nos dice que al Adán contemplar a Eva se alegró en sobremanera y dice: esta sí, esta es carne de mi carne, es sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, es como yo, somos iguales, pero somos diferentes, porque agrega el relato, y estaban desnudos y no se avergonzaban, se alegraban de su desnudez. Había complementariedad sexual, había compañía en la pareja heterosexual. Esto nos lleva, por lo tanto, a nuestra segunda afirmación. La leo para ustedes. Solo la heterosexualidad permite que el hombre y la mujer, como pareja, tengan descendencia y se unan en una complementariedad natural. El texto bíblico lo ha afirmado de esta manera: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Y serán un solo ser. Yo sé, hermanos, que y por razones de tiempo estoy apenas como acariciando el tema,
pero no me he alejado de Él en absoluto. Y lo que quiero recalcar es que este tema se ha tornado cada vez más importante para nosotros, más vigente, porque estamos viviendo hoy una situación inédita en la historia de la humanidad. Y lo repito, una situación inédita en la historia de la humanidad. Sé que algunos me habrán de decir que este abanico de conductas sociales diversas, ajenas, que dan la espalda, que se alejan del diseño binario, del propósito binario de Dios, ha existido desde siempre. Y que hay evidencia arqueológica, que hay evidencia histórica, que hay evidencia antropológica. Y sí, es cierto, siempre ha existido. Pero yo insisto en afirmar que es inédito lo que vivimos. ¿Por qué? Bueno, tanta razón tienen al decirme que siempre ha existido, que la misma narración geniásica nos afirma en la segunda hoja de nuestras Biblias que una vez que los hombres y mujeres, la raza humana, desplazó a Dios, le rechazó, dice con una aparente ingenuidad del texto, y se avergonzaron de que estaban desnudos. Gerhard von Rad trata muy bien esto cuando dice la estructura sexuada del hombre se había fracturado y surgió esa vergüenza ante su desnudez. Se había alterado su sexualidad, porque rechazado el propósito binario de Dios que les unía, que les permitía la reproducción y el trabajo de la naturaleza de manera espléndida y armoniosa, terminaron en problemas de autorreconocimiento, de autopercepción. Se avergonzaron de su desnudez y quisieron cubrirse con hojas, nos narra el Génesis. El apóstol Pablo reconoce y también da razón a quienes me dicen que, todo este gran compás abierto de diversidad en las relaciones, en las preferencias, en las conductas ajenas, desviándose y alejándose del proyecto binario de Dios. Dice el apóstol Pablo que esto ha acontecido desde hace mucho tiempo, antes que él. Y escribe en la carta a la iglesia, a los romanos, utilizando el verbo en pasado. Esta humanidad que no quiso reconocer a Dios, que no le reconoció pues como tal, que no le quiso dar gloria ni dar gracias, dice, Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Versículos más adelante termina siendo totalmente explícito. Expresa una caída, una desgracia, términos trágicos. Entonces, ¿por qué he dicho que vivimos una situación inédita? Hermanos, porque nunca antes en la historia de la humanidad, sino desde el pasado siglo o mediados hasta nuestro presente, estas conductas están siendo promovidas, legisladas, financiadas y enseñadas. Antes no se hacían. Estas conductas alejadas al proyecto binario de Dios, al diseño binario de Dios, están ahora organizadas en movimientos concertados, celebrados en los diversos países, desarrollados y subdesarrollados de Occidente. Y paso a citar ejemplos breves,
concretos, los medios de comunicación. Hermanos, están en una propaganda constante que es casi un acoso mediático, utilizando los programas de entretenimiento, la televisión en muchas de sus formas, de sus propagandas, hasta los dibujos animados, internet, redes sociales. Hermanos, existe un efecto contagio en lo que estamos observando. Gobiernos, cuerpos legislativos, cortes y ejecutivos, dictando leyes que promocionan, que auspician, que financian, que estimulan este tipo de conductas, hasta cambios de identidad en los hombres y en las mujeres, con cambio de identidad sexual. Hoy en día, desde estos mismos gobiernos, ya hay censuras. Se han transformado en unos Torquemadas progre, Torquemadas modernos. Medios de comunicación, gobiernos. ¿Qué tal en la enseñanza, en la docencia, a edades tempranas? Hermanos, citando nuestra realidad peninsular, hasta nivel de guarderías. Y el respaldo legal viene para que esto sea oficial y obligatorio en los centros de enseñanza. Financiamiento hasta el extremo de crear gabinetes, ministerios ejecutivos, con alto presupuesto, con cantidad de comisiones, programas modulares, etc. Alcaldías, las más pequeñas inclusive, grandes magnates del empresariado capitalista occidental, manipulación del lenguaje, salvo por protección de la que ya gozamos debidamente ante los ministerios de ley, yo hubiera tenido que comenzar este sermón diciendo feliz día del Señor, hermanas, hermanos y hermanes. Porque el tal lenguaje inclusivo que ha sido rechazado por los lingüistas, por los expertos en idiomas, por los diccionarios, como la Real Academia de la Lengua Española, no le conciben lugar ni lógica, pero se impone. Y se impone de tal manera que quienes nos representan en el alto gobierno lo utilizan. En el lenguaje, cualquier expresión ha de cuidarse en sumo grado porque puede ser calificada de discurso de odio, homófoba. Y en el lenguaje, con facilidad, se ponen etiquetas para acallar, para frenar, para estigmatizar a quien quiera presentar, desde el marco del amor y de su confesión de fe, de su convicción religiosa, el diseño del proyecto binario de Dios. ¿Qué hacer como Iglesia de Jesucristo? Quiero terminar. ¿Qué hacemos como Iglesia de Jesucristo en esta situación? Yo creo que en primer lugar, hermanos, recordar que estamos viviendo un mundo caído, que se encuentra bajo influencias de tinieblas desde tiempo A, y que esto se trabaja a través de la cultura, y no tener esto
como no importante. Esto es importante. En segundo lugar, creo que debemos de presentar sin alterar, dentro del marco y la motivación del amor, lo que es el proyecto binario de Dios, diseñado para la felicidad de hombres y mujeres. No callarnos, debemos de compartirlo con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos. Hacer como hizo el Señor Jesús en una oportunidad, prácticamente asombrado por la discusión que tenía con quienes le rodeaban. Le cito, Jesús les respondió: ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó: por esto es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Sí, hermanos, tenemos que hacer la pregunta que el Señor Jesús hizo. ¿Acaso no has leído que desde el principio Dios diseñó, programó, proyectó lo ideal para la sexualidad del hombre y la mujer? Amados, lo sagrado se mantiene sagrado y vigente. Lo que encontramos en la palabra de Dios es que la voluntad de Dios, este diseño binario, sale del corazón amante de Dios para sus criaturas, para el bien, con propósito reproductivo, con propósito unitivo, que aún los mismos psicólogos admiran cuando ven esa unión de la pareja heterosexual. Sí, esto ha salido del amor de Dios para el hombre, para la felicidad de los hombres. Es un proyecto superior al que el hombre quiere inventar, quiere buscar desarrollo individual, libertad, felicidad a espaldas del Creador. Y creyéndose sabios, dice el apóstol Pablo, terminan siendo necios y quedan en la oscuridad. Hermanos, compartamos nuestra historia. Es una historia mejor, es un proyecto superior, el diseñado por Dios para la felicidad y para la plena realización de la humanidad, hombres y mujeres, dentro del proyecto binario de Dios. A Él las gracias y a Él la gloria por su proyecto, por